Ahí está abierto ya. ¿Qué tal? Buen día y como siempre, esperamos un ratito que puedan ingresar quienes estaban en la sala de espera y bueno, ya está Juan María Segura con nosotros, así que bueno, que esperamos unos minutos más. Gracias. Bueno, ahora sí, como siempre, yo prefiero empezar en hora por respeto a quien ya ha ingresado. Bueno, estamos en otra sesión del seminario en Libertad Educativa. Ya, me imagino que todos me conocen, soy Edgardo Zablowski, chairman del seminario y, bueno, rector de UNSEMA. Y hoy nos acompaña bueno, un gran amigo, Juan María Segura, quien, bueno, ya ha participado en otras ocasiones del seminario y hoy nos va a hablar de ciudadanía global. Un tema realmente fascinante viendo lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? La globalización que enfrentamos y cómo toca eso a la educación. Y en función de eso, ¿qué se puede o debe hacer Ujú, la escuela frente a esta nueva realidad? ujú. Bueno, Juan María, el seminario es tuyo. Muchas gracias por participar. Bueno, gracias Edgardo, muchísimas gracias por la invitación. Ahí se sigue sumando gente, así que buenos días a todos. Gracias a vos por la gentileza de siempre insistir y convidarme este banquete que para mí es sumamente agradable y también desafiante. Esta es creo que la cuarta vez que participo acá. He participado y siempre he participado proponiendo nuevas temáticas que me parece interesante y me parece desafiante. En el 2018 y 2019 participé para hablar de innovación en un caso y del rol del docente en otro. Fueron los dos eventos presenciales. Participé en el 2020 y ahora de vuelta en formato virtual. En el 2020, recién iniciada la pandemia, investigábamos si estaba emergiendo un nuevo perfil de aprendiz. Así que interesante lo que pasó ahí, lo que nos pasó a todos. Me parece que todos, aún sin quererlo, nos forzamos a ser aprendices nuevamente, con lo cual ya el término no alcanza solamente a una franja etaria o a una etapa de la vida. Y ahora volvemos a la carga con el tema de la ciudadanía global, que como dice Edgardo, es un tema para mí bien complejo desde el punto de vista educativo, ¿no? No el concepto de la ciudadanía, sí el concepto de la ciudadanía mundial, o el de la ciudadanía global, ¿sí? Este concepto de que la globalización o la globalidad arrastra por sí solo la idea de la existencia de ciudadanos globales, es es un buen campo de reflexión y es un, creo yo, un territorio de mucha atención cuando uno intenta vincular ello con el rol de la escuela, ¿sí? O de un sistema escolar. Así que, bueno, agradecido por la invitación, agradecido por los otros honores del ciclo. Veo que en este ciclo hay gente que a mí me ha enseñado mucho, ha participado acá como orador Martín Krause, Alberto Venegas, todos han sido en algún momento profesores míos, de ellos se ha aprovechado muchísimo y también ha pasado por aquí gente que ya no está, como Gustavo Yáñez, a quien seguimos extrañando en este momento en donde seguimos debatiendo la educación. Bueno, y muy agradecido a la gente que participe, a la gente que va a poder ver después virtualmente esto. En realidad, el título de la ponencia tiene para mí tres términos, que son términos muy importantes. El concepto de ciudadanía, tiene también el término de global, globalidad, globalización, época, contemporaneidad, y también tiene el término de escuela. Voy a tratar de trabajar esos tres términos para después hacerlos confluir y seguramente cuele alguna temática adicional que ya tengo definida para tratar de enriquecer ese cruce, ¿no? Para ver qué da esa mixtura y tratar de concluir o con alguna definición o eventualmente con alguna pregunta.
A mí me gusta concluir con preguntas, o me gusta concluir preguntándome, ¿no? Así que es una conversación que yo les propongo hablar 30, 40 minutos, una cosa así, y después que abramos a reflexiones compartidas o que me vayan haciendo llegar todas sus dudas y preguntas que me van a interesar mucho. ¿De acuerdo? Bueno, permítanme arrancar con la escuela. ¿Y por qué quiero arrancar con la escuela? Porque me parece que la ciudadanía es un concepto que desde el mismísimo origen de la escuela como sistema, desde el mismísimo origen de la institución escuela, y no del edificio, desde la institución escuela, hay un diálogo muy fértil y muy interactivo entre una y otra. Y para eso, para mí es importante hacer referencia primero a la ley que da origen al sistema educativo argentino, que es la ley 1420 en el año 1884, primera presidencia de Julio Argentino Roca. Se dicta la ley que crea y organiza el sistema escolar, digamos, sí, el sistema escolar argentino. Es una ley sencilla, tiene un articulado bastante liso y llano, tiene cerca de 80 artículos. En donde ya en el artículo único, ya en el artículo 1 se establece que el objetivo de la enseñanza pública es el desarrollo moral, intelectual y físico de todos los niños de 6 a 14 años de edad. O sea, esta ley establece la escuela primaria como obligatoria, gratuita y laica, y también gradual, ¿sí? Y crea un sistema. ¿Y por qué crea un sistema? Bueno, porque este gobierno y el gobierno anterior de Avellaneda y el gobierno anterior de Sarmiento ya había tenido que lidiar. Cuando Sarmiento asume como presidente, al año siguiente se hace un censo nacional en el 69, y en ese censo se verifica que el 71% de la población argentina de esa república nuevita llamada Argentina, 71% eran analfabetas, ¿sí? Entonces el Estado toma la bandera de avanzar contra ese problema tan claramente identificado, básicamente con dos objetivos: con construir una persona en capacidad de desarrollar tareas cuando adulto, ¿sí? Y para eso se le van a enseñar cosas, y a la vez se propone el objetivo de crear un ciudadano argentino, ¿sí? Eh, Ustedes recuerden, si no, se los recuerdo yo brevemente, que el concepto de ciudadanía es un concepto muy asociado a territorialidad, ¿sí? Hay una sociedad o una entidad territorial que, por principio filosófico, político o jurídico, se constituye en el Estado-Nación, se constituye en administrador de un territorio específico y vela por el buen vivir, entre comillas, de un nuevo integrante de ese territorio físico donde se tiene el monopolio de la fuerza y donde se ejerce la ley, que es el ciudadano. Entonces el concepto de ciudadanía está desde el origen, que no es lo mismo que el habitante de un territorio abierto o el habitante de un pueblo. El ciudadano se corresponde a un territorio que tiene un veedor y un regulador general, y eso desde el principio es muy fácil verlo en la ley 1420. En la ley 1420 se entiende que la existencia de ese ciudadano propio, el Estado siente que esos ciudadanos son propios, a ese ciudadano hay que darle dentro de la escuela, transversalmente, dentro de la escuela hay que darle ciertas nociones de contenidos. Ven el artículo 6 de esa misma ley, que habla de lectura y escritura, habla de aritmética, habla de geografía, habla de idioma, moral y urbanidad, nociones de higiene, ciencias, matemáticas, físicas y naturales, dibujo, música. O sea, especifica claramente qué es, qué contenido. Y a su vez, entremezclado en eso que se propone decir como contenidos mínimos, aparece geografía particular de la República Argentina, historia particular de la República, idioma nacional, y conocimientos de la Constitución Nacional. O sea, la escuela nace para remover del analfabetismo y a la vez
para crear ciudadanos que abracen un concepto nuevo en ese momento, que es la república. Y la enseñanza religiosa, artículo 8 de esa ley, dice, está permitida, la pueden dictar algunos, fuera del horario escolar. Y por eso la esencia de esta ley es dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico, pero no el religioso, por eso es una ley laica. ¿Ok? Es bien interesante y bien sencilla esta ley. Del año 1884 hacemos un salto hacia el año 2006 y nos encontramos con la ley que actualmente regula la educación en la Argentina. Más de 120 años después, existe una ley que de alguna manera responde al mismo principio. ¿Sí? Responde al principio de obligatoriedad escolar, de que hay un sistema nacional que tiene una estructura unificada. Si uno ve los artículos que están en el título 2, artículo 14, dice: Sistema Educativo Nacional es un conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado, que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. O sea, se cuelga de derechos, se cuelga de definiciones de que la educación es un bien público y el Estado debe garantizar su distribución, y desde allí establece la existencia de un sistema transversal de instituciones que, como dice el artículo 15 de la ley 26.206, tiene una estructura unificada en todo el territorio para asegurar su ordenamiento y cohesión, la organización y articulación de los niveles y las modalidades de educación y la validez nacional de títulos y certificados. O sea, entre la ley 1420 y la ley 26.206, 120 y pico de años de diferencia, un mismo sistema, idéntico, y un mismo propósito. Un Estado dueño de un territorio que desea crear aprendizajes vinculados a contenidos y temáticas, y por eso estructura la ley 26.206, el artículo 17, estructura la educación en 4 niveles y en 8 modalidades: nivel inicial, nivel primaria, nivel secundaria, de educación superior, y 8 modalidades distintas, la estructura, pero a la vez entremezclado la enseñanza o la sensibilización con la idea de la adhesión hacia una causa nacional. Y la causa nacional es muy importante en el objetivo del sistema porque la causa nacional tiene que ver con desarrollar ciudadanos, inclusive en condiciones y con voluntad para defender, si fuese necesario, en forma armada, a la causa nacional. Entonces, estas dos leyes lo que demuestran es que tenemos un sistema que a lo largo de las décadas solo se ha afianzado y eventualmente complejizado en su propósito. Y su propósito es doble: enseñar y lograr adhesión a la causa nacional. Si vamos, por último, esta ley es del 2006, la ley 26.206, si vamos a una resolución del Consejo Federal de Educación de abril de este año, ya no estamos hablando de 2006, sino que vamos al 2022, y vemos la resolución 423 del 22, esta resolución trata sobre lineamientos estratégicos para la República Argentina para el quinquenio 22-27, para una educación justa, democrática y de calidad. O sea, es lo más actual y en principio lo más estratégico que hoy tiene la Argentina en materia de diseño de su sistema, y es un sistema que sigue siendo leal al sistema creado en el año 1884, con algunas particularidades, con más complejidad, con mayor marco. Hay un mayor marco de planes y de intenciones, hay un mayor marco, no solo tenemos la ley 26.206 como marco y su articulado, sino que hay antecedentes en la Argentina de planes nacionales que intentaron en la última década mejorar, siempre haciendo énfasis en este propósito de este sistema para este territorio. Plan Trienal Nacional de Educación Obligatoria 2009-2012,
Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016, Plan Estratégico Nacional Argentina Enseña y Aprende 2016-2021, declaración de Purmamarca del año de febrero del 2016, que si algunos siguen las cosas que yo digo, critiqué abiertamente en muchas oportunidades. A esto, a estas leyes, a estos planes anteriores que obran como marco y como antecedente, también se le suman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de UNESCO, en donde dentro de esos 17, el objetivo número 4 es el que trata específicamente de los objetivos educativos. O sea, esto es bien interesante que lo tengan en cuenta, porque aquí no solo en esta última resolución, no solo interviene como marco nuestra propia Constitución, nuestras leyes actuales y nuestros antecedentes de planes y programáticos, no solo interviene eso, sino que aparece objetivos de un organismo multilateral o multiestado, de los cuales Argentina es país miembro. ¿Sí? Y en ese programa, en ese capítulo 4, aparecen 7 objetivos y 3 medios para cumplir esos objetivos. Los 3 medios son que haya mejores instalaciones para que la educación ocurra, que haya mayor fondo de becas y que haya mejor dotación docente, esos son los objetivos. Y dentro de los 7, esos son los 3 medios, y dentro de los 7 objetivos, el 7º objetivo habla de la educación, la enseñanza para la ciudadanía mundial. Entonces, por primera vez aparece la idea de un ciudadano no propio de un dueño de territorio. De hecho, Naciones Unidas, en principio, no es dueña, no tiene soberanía sobre ningún territorio, sino que es un organismo que nuclea voluntades, agenda e intenciones de otros dueños de territorio. Así que, ¿por qué les menciono todo esto tan largo y tan complejo? Porque yo creo que es muy importante entender al sistema escolar argentino como un sistema que expresa la voluntad de un dueño de territorio. Y la ha expresado a lo largo del tiempo y la ha sostenido con mucha disciplina. Con mucha disciplina ha sostenido la idea de que ese dueño de territorio, en los últimos 120 o 130 años, no se haya corrido de ese propósito. Y el Estado continúa participando y regulando y ejerciendo el poder que tiene, continúa participando en ese diseño, nunca abandonando la idea de seguir alentando la existencia de próceres, de himnos, de referencias nacionales, de causas nacionales, de territorios propios. ¿Ok? Así que la escuela argentina sitúenla ahí no solo como una institución en donde se enseña matemáticas y se rinde bien o mal y la gente se cae o no se cae, o pasa de grado o no pasa de grado, que es en general lo que discutimos, sino que también analicémoslo como una entidad que tiene una justificación político-filosófica y que está alcanzada por la identidad político-filosófica de quien la regula, de quien lo regula, que es el Estado. ¿Ok? Así que la escuela, entendámosla así, para después hablar de ciudadanía. La globalidad, el segundo tema que para mí es muy importante es lo global, la globalidad, la globalización, la contemporaneidad. Yo he hablado mucho y hablo mucho de estos temas habitualmente y no quiero, ya no sé qué digo, en dónde, y no quiero ser redundante. Lo único que quiero dar de acá son algunos datos que yo creo que son importantes, es lo primero, para que nos entendamos. Cuando hablamos de globalidad, hoy el planeta está habitado por aproximadamente 8 billones de personas, 8.000 millones de personas. Hay 5.000 que acceden diariamente a Internet. O sea, entre el 63 y 66%, de acuerdo a distintas fuentes,
entre 5.000 y 5.400 millones de personas acceden diariamente a Internet. Y la verdad que cuando en su momento decíamos que Internet era probablemente el evento más revolucionario y democratizante y liberalizador de la historia de la humanidad, no nos equivocábamos, pero pocos preveían que Internet iba a llegar a tener semejante expansión o extensión. En América Latina el nivel de penetración de Internet alcanza el 80%, en Argentina alcanza el 90%, y, de ese alcance, cuando uno mira a nivel anual, el promedio del navegante de Internet se pasa conectado a esta red de redes, a esta matriz, se pasa conectado 7 horas por día en promedio, el argentino aproximadamente en 10 horas. Así que el nivel de intensidad de nuestra conexión a esa red indudablemente nos habla no solo de un mundo de tecnología, sino que habla de un mundo en donde todo está más próximo, no solo las personas, sino nuestra capacidad de hacer cosas por otro, o nuestra capacidad de alcanzar a otros con nuestro accionar. Y con esto no estoy diciendo que lo que esté pasando es bárbaro, porque en Internet pasan cosas bárbaras, y se distribuyen fondos para causas sociales, y se profesan todas las religiones posibles, y se regala contenido, y también pasa una cantidad de cosas horribles y bochornosas. ¿Por qué? Porque a medida que Internet sigue volviéndose omnipresente en el mundo, cada vez se parece más a nosotros como seres vitales. Nosotros somos esa atención también. E Internet se va apareciendo. Pero el dato es inobjetable. El dato de que Internet se crea en el 93. En el año 2000 había 360 millones de internautas y hoy hay 5.400. Es un dato absolutamente inobjetable. Y ese dato inobjetable es el que nos permitió estar, al menos, con respirador, entre comillas, durante 2 años que vivimos en pandemia. Y nos permitió estar intercambiando y estar lo más cerca posible de otras cosas, nuestro trabajo, nuestra familia, o nuestros intereses, mientras estuvimos recluidos, privados de la libertad en tiempo pandémico. Así que los datos desde el punto de vista de la globalización, el dato más importante es ese: 5.4, 5.5 millones de usuarios de Internet, de usuarios de teléfonos sin cable, ¿no? El teléfono, el smartphone o el otro teléfono. Así que, y cuando uno mira las estadísticas, la tasa de crecimiento poblacional mundial aumenta año a año a una tasa del 1%, la población mundial, y los usuarios de Internet en el último año aumentaron 4 puntos por ciento, con lo cual sigue achicándose esa brecha entre los usuarios y los no usuarios. Hoy faltan 3.000 millones de usuarios de Internet para que esté toda la población conectada. De esos 3.000 millones hay aproximadamente 1.600 millones que corresponden solamente a China e India. Con lo cual el nivel de penetración está hoy en un nivel altísimo. ¿Y qué pasa cuando el nivel de penetración de Internet alcanza los niveles actuales? Bueno, se encuentran culturas que nunca antes habían estado en contacto. Se elevan tabiques que durante mucho tiempo habían obrado como separadores. Y cuando se elevan esos tabiques, se crean mixturas nuevas, mixturas de culturas, mixturas de agenda, mixturas de temáticas, se crean problemas nuevos, se crean rispideces nuevos, pero la característica central que ofrece la contemporaneidad provocada principalmente por Internet como matriz de redistribución es la falta de fronteras y la mixtura. Y ese fenómeno es nuevísimo porque aquellos momentos de la historia en donde pequeñas mixturas nuevas se pudieron hacer a niveles no antes alcanzados, no alcanzados antes, en donde ello ocurrió, en esos lugares hubo una explosión de creatividad y de conocimiento
y de ideas, y de invenciones, y de convenciones. Entonces, de la contemporaneidad es importante mencionar esto, las mixturas, y finalmente de la contemporaneidad también es importante, vinculado a lo que dije recién, entender que convenciones que habían sido sesudamente diseñadas para administrarse, para administrar un mundo con fronteras, en un mundo de mixturas, esas convenciones quedan desactualizadas. Y las autoridades encargadas de ejercer el rol de velar por el buen funcionamiento de esas convenciones quedan desafiadas y quedan dejadas de lado. Entonces, un rasgo central de esta contemporaneidad es la ausencia o la forma en la que se ha limado la autoridad de los dueños de las pseudo-verdades. ¿Y por qué hablo de pseudo-verdades? Porque hay mucha convención que se ha construido, convención y administradores de esa convención en la sociedad, mucha convención que se ha construido sobre plataformas de consensos no validados científicamente. Y cuando eventual conocimiento científico ha emergido, ese nuevo conocimiento científico ha desactualizado o ha invalidado el basamento de algunas de esas convenciones. Bueno, ahora habría que cambiarlas. Si eso está desafiado, habría que cambiar. Pero bueno, cambiar nunca ha sido sencillo, y la crisis de autoridad y de las pseudo verdades es una crisis que se está viviendo prácticamente en todos los órdenes de la vida, en educación naturalmente, ¿sí? Entonces tenemos la escuela por un lado, con ese sistema, la escuela como un brazo filosófico político, como un brazo de un Estado que necesita ciudadanos y ciudadanía, y necesita adhesión a la causa, por un lado. Por otro lado, un mundo que cuando se cree ese sistema tenía unas características que hoy no tiene. Miren una particularidad para entender que el mundo tenía unas características que hoy no tiene. Cuando se define en el artículo 6 de la primera ley, la ley 1420, cuando se define qué es lo que se debe enseñar en esa escuela para crear personas preparadas para el mundo del trabajo, pero a su vez para crear ciudadanos, se pide que sea obligatorio enseñarle a las niñas manualidades, labores de manos y nociones de economía doméstica, o sea, las mujeres a la casa, y se pide a los varones que se enseñe obligatoriamente el conocimiento de ejercicios, evoluciones militares, y a los que están en campañas nociones de agricultura y ganadería. O sea, varones, prepárense para la rosca, sea guerra o sea el trabajo pesado en el campo. Ese era el contexto en el cual se crea la ley, ese era el contexto epocal, ese era el contexto de contemporaneidad. Cuando uno apaga las luces de esa contemporaneidad y enciende las luces de la contemporaneidad que vivimos hoy, cuesta entender por qué seguimos valiéndonos de un mismo sistema educativo. ¿Por qué seguimos valiéndonos en esencia de un sistema que desde ese momento hasta hoy solo se ha hecho más rígido y más complejo, pero siempre sobre un mismo tronco, ¿sí? Enseñanza obligatoria, enseñanza laica, enseñanza por ciclos, enseñanza gradual y enseñanza de contenidos y adherentes a la causa nacional. Bueno, entonces es importante mencionar la época, es sumamente importante mencionar la época, y es importante mencionar este último rasgo que yo les mencionaba de la época, que es el desafío a la autoridad. Vivimos un tiempo de desafío a la autoridad, no porque sea simpático desafiar a la autoridad, no necesariamente porque solo sea simpático desafiar a la autoridad, sino porque mucha autoridad ha sido construida sobre convenciones equivocadas. Y bueno, y lo que están en duda hoy son esas verdades, esas pseudo verdades, esas convenciones, esas hipótesis de organización de poder, ¿no? Así que tenemos escuela y tenemos la globalización. Acá es donde yo quiero meter el tercer tema, porque me parece que ese tercer tema ayuda en este debate, o mejor dicho, lo complejiza aún más,
y considero que es muy importante no desatenderlo cuando hablamos de esto, que es la cuestión del nuevo aprendiz. No me voy a meter de vuelta acá en tecnicismos de qué es un centennial y qué es un alfa y de qué fecha va y quién lo definió de cuál o tal manera. Simplemente les menciono lo que yo creo que son 3 rasgos bastante bien marcados y bastante fáciles de comprobar por cualquiera que tiene hoy un aprendiz. Y es importante entender quién es un aprendiz hoy para volver a entender el sistema educativo y para volver a la pregunta de esta conferencia, que es si una idea tal como ciudadanía global, impulsada por ya veremos quién, debe ser objeto de enseñanza dentro de un sistema público. ¿Sí? El aprendiz hoy, joven principalmente, por supuesto que los aprendices que no somos tan jóvenes también podríamos tener algunos de esos rasgos, pero el que lo vive más naturalmente hoy es el aprendiz joven, tiene, digamos, 3 características muy marcadas. La primera característica es que tiene un vínculo con la tecnología absolutamente natural. ¿Sí? Yo siempre juego con esta idea de que si uno le pregunta a un pescado qué piensa, a un pez, qué piensa del agua, el pez lo mira a uno y le dice, no sé qué me estás preguntando. Bueno, lo mismo pasaría hoy con un joven aprendiz si uno le pregunta qué piensa de la tecnología. La tecnología es a los jóvenes lo que la fuerza gravitacional es a nosotros. Es una fuerza, es una parte constitutiva del lugar en donde desarrollan su vida, a punto tal que hoy un aprendiz tiene una condición característica y actividad en el mundo analógico físico y otra probablemente equivalente y hasta incluso más activa en el mundo digital. Por eso se habla actualmente de los aprendices digitals, que es una persona que aprende de determinada manera y con determinada administración de tiempo y con determinada lógica en el mundo presencial, donde él está corporizado y tiene una vivencia parecida en el mundo digital, los aprendices digital. Pero bueno, el vínculo, esto es de esta manera, ocurre de esta manera, porque el vínculo que tienen con la tecnología es absolutamente natural. ¿Sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero tecnología es todo, la tecnología también es un mueble, también es una goma gomera. Bueno, sí, está bien, pero estamos hablando de las tecnologías, del tipo de tecnologías que permiten la vida digital o el desarrollo de la cultura digital o el intercambio a través de lo digital. Estamos hablando de ese tipo de tecnologías, que son tecnologías que tienen como base los ordenadores, los programadores, los microchips, en la industria del silicio para el desarrollo de las baterías, la conectividad, el poder computacional de los aparatos chicos o grandes, y que permiten básicamente la aparición de lo que desde hace varios años se llama la cuarta revolución industrial, con impacto en medicina, en alimentación, por supuesto en educación, y en muchísimos otros campos. Entonces estamos hablando de esa tecnología. Bueno, el aprendiz hoy tiene, desde el punto de vista tecnológico, una adopción natural a un pensamiento rodeado de todos estos recursos tecnológicos que la época provee, y provee desde hace muy poquitito. Bueno, los jóvenes ya lo tienen incorporado, el vínculo con la tecnología es así, el vínculo con la información de los jóvenes es un rasgo distintivo. Nosotros cuando éramos jóvenes no nos conectábamos con la información como se conecta hoy la juventud, y diría cómo se conecta hoy el mundo. Ahí es donde digo que esta misma definición nos alcanza como aprendices. Si uno ve estadísticas de Internet, ¿para qué se conectan las personas 7 horas por día en promedio en el mundo a Internet? La razón número 1 es para buscar información. Razón número 1, buscar información. Razón número 2, conectarse con personas. Razón número 3, el motivo número 3, estar al tanto de lo que pasa. Es parecido a buscar información. Razón número 4, ver videos, películas, shows en televisión. Razón número 5, aprender a hacer cosas. Aprender a investigar cómo hacer cosas.
O sea, el vínculo que tenemos con la tecnología como rasgo nos habilita, más exacerbado en los jóvenes, un vínculo con la información y con el aprendizaje también distintivo. Y el vínculo con la red y el vínculo con Internet es un vínculo que nada tiene que ver con la territorialidad. Y ese es el tercer rasgo. El tercer rasgo de un aprendiz hoy es que tiene un vínculo muy intenso con el tiempo y con el costo de oportunidad del tiempo, y muy suave con la territorialidad, si tiene alguno. El joven hoy sabe que una mañana o que una hora dura muchísimo más que una hora, y que un día tiene un poder de un costo de oportunidad que es mucho mayor a lo que nosotros pensábamos que un día debía servir. Entonces el vínculo con el tiempo que tienen es distinto, y a su vez el vínculo con la territorialidad, y ese vínculo con la territorialidad, si bien nace con Internet, alcanza niveles inéditos a partir de que nosotros podemos irnos con un telefonito a cualquier lado. Y con uno de estos telefonitos, con la capacidad computacional que tienen, podemos llevarnos nuestros amigos, podemos llevarnos nuestro trabajo, nuestras películas, nuestros juegos, nuestras videollamadas, nuestros libros digitales y podcasts, todo podemos llevarnos acá. Este aparatito, que creemos que es una tecnología y que es una discusión entre Google y Apple, y que por el sistema operativo, y que este aparatito es el que nos ha emancipado del territorio físico. Este aparatito es el que ha dejado medio rengo al Estado-nación con su rol de crear adhesión a territorio. ¿Sí? Entonces, el rasgo de los jóvenes aprendices, con su vínculo con la tecnología, con la información y con su vínculo con el tiempo y con el territorio, me lleva como último punto a analizar brevemente a qué se dedica un Estado y a qué se debería dedicar un Estado. El Estado-nación, como dije antes, es también una construcción jurídico-política y filosófica, pero vinculada a un territorio. Un Estado-nación existe porque tiene un territorio desde donde existir. No existe en abstracto hasta hoy. Hasta hoy no han nacido estados digitales. Sí, un Estado dueño de territorio puede ofrecer algo que se llame ciudadanía digital, transversal, pero esa ciudadanía digital, que nace desde un origen ya validado por ser dueño de territorio, esa ciudadanía digital estaría emancipando a ese futuro ciudadano digital del territorio del cual tiene origen esa aprobación o esa categorización. El Estado, como ustedes saben, es una invención relativamente nueva en términos históricos. El Estado surge a partir de guerras y revoluciones, 1692 la inglesa, la francesa 1789, la Revolución Americana, ¿sí? Estados que empiezan a desarrollarse con sistemas democráticos y sistemas de sufragios y de elección de autoridades, que se desarrollan durante el tiempo y que van creciendo en número, y que van creciendo a la par de ir adhiriendo a una forma más bien pacífica y pautada de hacer que sean reemplazados quienes gobiernan, ¿sí? No sin pasar por problemas terribles de nacionalismo, problemas terribles de guerras internas, no sin pasar por eso, pero el Estado-Nación de alguna manera es el que da nacimiento a un mundo en donde se provee educación y sanidad y seguridad a escalas que el mundo nunca antes había alcanzado. El Estado-Nación, cuando nace, o mejor dicho, en los últimos 200 años, que es una época de nacimiento y apogeo del Estado-Nación y
del sistema democrático como régimen administrador de esos Estados-naciones, durante ese tiempo, en el mundo la pobreza bajó del 94 al 10%, del 94 al 10%. En Argentina, les dije, el censo del analfabetismo en chicos de edad primaria daba el 71%. Hoy ese valor da menos del 1%, porque el nivel de alfabetización de la escuela primaria en Argentina es prácticamente el 100%. Después podemos discutir temas de calidad de aprendizaje, operativo aprender, o los datos de UNESCO y OSDE en pruebas internacionales de aprendizaje en distintos niveles. Lo que no se puede objetar es la alfabetización entendida como un chico adentro del sistema escolar, que es la política del Estado. Así que el analfabetismo, la pobreza bajó del 94 al 10, el analfabetismo en 200 años bajó del 88 al 15, la cobertura educativa básica aumentó del 17 al 86% en 200 años, la vacunación masiva de 0 a 86% de la población mundial en 200 años, la muerte infantil en chicos menores de 5 años bajó del 43 al 4%, y la vida en democracia aumentó del 1 al 56%. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que el Estado-Nación, este ente, dueño de territorio, el cual jurídica y filosóficamente se lo instituyó como supraadministrador de territorio, tuvo tremendos logros en campos trascendentales de la vida de la población mundial. ¿Qué es lo que le pasa a este Estado, a juicio mío? Que a partir de Internet sufre el dilema de la última milla. ¿Qué es el dilema de la última milla? Que si uno logró bajar la problemática en cualquier área del Estado, del 0 al 80, o del 0 al 90, y le queda 10% remanente, o 5% remanente, ese 5% puede ser tan omnipresente a través de lo que trae Internet y las redes sociales, que se convierte en un campo de tensión y en un punto de donde se invalida la totalidad de la labor del Estado. Y como últimas millas hay en todas las áreas del Estado. Cuando se baja la pobreza, nunca la pobreza es el 0. Cuando se aumenta la tasa de alfabetización, nunca llega a ser el 100%, y si es el 100%, los aprendizajes nunca llegan a ser los que proponen las currículas. Cuando se hace vacunación, siempre queda gente sin vacunar. Cuando se provee conectividad como política de Estado, la conectividad no llega a todos los lugares del territorio de una nación. Siempre queda una última milla en cada área del Estado. Cuando se pavimentan rutas, siempre quedan rutas que quedan sin pavimentar. Entonces, el dilema de la última milla, sumada a esta etapa de contemporaneidad en donde se ha provocado una gran emancipación del territorio físico, y sumado al rasgo, a la característica de que hoy los jóvenes son quienes menor participación están mostrando estadística en elecciones para mandatarios nacionales. Cuando uno hace el corte por franjas etarias, los jóvenes tienen la menor participación porcentual de todas las franjas, y es una participación históricamente que va descendiendo y está en los niveles más bajos desde hace varios años. Entonces el Estado se encuentra con este problema de falta de apoyo, de invalidación, a pesar de haber sido una convención jurídico-política y filosófica tan exitosa en los últimos 200 años. A pesar de ello, el Estado se encuentra de alguna manera desafiado o desautorizado, hablamos de autorización antes, por esta última milla que se le viene a la cara y que lo golpea en la cara. Y adicionalmente tenemos el problema de que se crea una conciencia global, y una conciencia global no tiene dueño. La globalidad no tiene dueño, porque la globalidad es el no territorio desde el punto de vista jurídico. La globalidad es el no territorio. Es el lugar en donde no hay un Estado regulador, donde hay acuerdos internacionales que sabemos que son complejos y que solo son posibles
cuando se definen en un nivel demasiado vago y demasiado amplio. Cuando uno intenta entrar en el detalle, los requerimientos de uno son incompatibles con los requerimientos de otros. Eso que no pasa cuando uno diseña un sistema de educación propio para formar un ciudadano para un territorio, eso que no pasa, porque el que lo define es uno Estado, uno funcionario público, eso que no pasa allí y que raras veces se debe discutir, sí pasaría a nivel global en un momento donde nace la conciencia global, porque se desarrolla la conciencia de la finitud de la globalidad y de nuestro planeta como nuestra gran aldea. La gran pregunta que tenemos que hacernos ahí es si por el solo hecho de haberse despertado una conciencia de globalidad, existe alguna posibilidad de que alguien defina y establezca desde cualquier sistema, vamos a poner el caso del sistema argentino, que Argentina establezca desde su sistema y desde su territorio una intención de desarrollo de ciudadanía global para otros territorios. O dicho al revés, que un otro territorio le defina a la Argentina qué contenidos curriculares tiene que meter en su propio cajón curricular para alentar principios de ciudadanía global discutidos y acordados por otros. Y en esto me parece que el documento de Naciones Unidas es muy interesante, porque es el filo del debate. Cuando ustedes se meten en el artículo de Naciones Unidas en donde se discute el capítulo 4, que es lo de educación, cuando hablan específicamente de la enseñanza para la ciudadanía mundial, Naciones Unidas se hace la pregunta, ¿es necesario imponer a los Estados miembros el contenido curricular que debe haber en sus propias currículas? Y obviamente se contesta y dice, no, no es necesario. El Estado tiene, pero lleva la discusión hasta el borde de la puerta. Lleva la discusión exactamente hasta el borde de la puerta. Pregunta a Naciones Unidas, dice, ¿es preciso establecer planes nacionales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 4? O sea, Naciones Unidas, y dice, las metas y prioridades en cuanto a política deberían formar parte integrante de las políticas, planes y los procesos educativos ya existentes. Los esfuerzos por cumplir son específicos. Entonces, acá hay un problema tremendo de jurisprudencia vinculado en principio con el territorio y luego, y me corro un paso al costado, luego, obviamente, con lo que nosotros querríamos como integrantes de un país que sea nuestro propio sistema educativo. ¿Sí? Entonces, cierro con 3 preguntas muy sencillas. ¿Puede este sistema educar para otros territorios? Me queda la duda. Y me queda la duda de que Naciones Unidas pueda decirnos cómo educar nosotros a nuestros ciudadanos en Salta, o en Ushuaia, o en la Mesopotamia. ¿Sí? Segunda pregunta, siendo que va a ser muy difícil esta injerencia jurisdiccional territorial, ¿acaso debería existir un gran hermano global que defina específicamente qué debería ser la enseñanza para la ciudadanía mundial? Y en vez de enseñar ciudadanía para ser un argentino, que es lo que buscan el sistema argentino, o ser un chileno, o ser un japonés, o ser un alemán, bueno, para ser un ciudadano mundial. ¿Debe existir ese gran hermano? Y la última pregunta que dejo, que obviamente es una pregunta, pero también una queja, es, ¿acaso tanta regulación no termina asfixiándonos? Digo, a medida que nos metemos, y nos metemos, y nos metemos,
El único camino posible de defensa de aquello en lo que nos metemos es complejizándolo. Y esa complejización termina jugando en contra del propósito inicial, que es permitirle a quien está en condiciones de ser aprendiz tener un diálogo más natural con su época y con los recursos culturales, tecnológicos de su época, que son los que le van a permitir definir un proyecto de vida. Entonces, debe la escuela velar por la ciudadanía, por algo llamado ciudadanía global o ciudadanía mundial? No podría, la respuesta es no podría. No podría porque no está concebida para para pensarse por fuera del territorio que le dio nacimiento. Y con esto termino, Edgardo, larguísimo, No, complicadísimo. muchas preguntas surgen más que conclusiones. Yo me quedé pensando en un montón de cuestiones, pero como siempre intento hacer, prefiero pasarte preguntas de la Dale. audiencia que mis propias preguntas. Tenemos un poco de tiempo, sí tenemos. Sí, dale, tengo claro. A ver, escribe, bueno, no identifico el nombre, dice, la ciudadanía global, entonces, por lo menos inicialmente, ¿solo serviría para atender problemas transnacionales con externalidades negativas, por ejemplo, el tema de los ambientales, en una primera instancia? Esa es una pregunta que me parece interesante. En principio sí, pero en la propia instancia de discusión de qué sería la ciudadanía global. En esa instancia ya habría conflictos territoriales y externalidades negativas. Porque de vuelta, es muy importante recordar, Edgardo, muy importante recordar que la ciudadanía es un concepto jurídico, filosófico y político que, que está referenciado a un territorio en particular. Y el territorio en particular, el territorio, ha sido el objetivo principal de batalla del ser humano en los últimos 10.000 años. El ser humano ha batallado por conquistar territorio físico, no ha batallado por conquistar la topósfera, no batalló por conquistar el planeta. Hubo una carrera espacial a cualquier lado, la carrera espacial fue a cualquier lado y ahí hubo una disputa, pero una disputa para mostrarse en el podio de los dueños territoriales, para compararse con otros. La disputa ha sido siempre por territorio, y el territorio que es mío no es de otro, y el territorio que es de otro no es mío, desde el punto de vista jurídico-político. Y el concepto de ciudadanía global es un concepto transversal, es un concepto en principio que abarca a tu ciudadano formado y educado con tu sistema, con tu propósito, con tu constitución, con tu religión o no, con tu cultura y herencia, y ese es distinto al mío. ¿O acaso el ciudadano chino es parecido al ciudadano argentino y el ciudadano argentino parecido al ciudadano canadiense? Bueno, Perdón. Sí. no. Entonces yo veo tan lejanos los universos, lo que pasa es que estamos queriendo igualar no igualables. Estamos queriendo igualar no igualables. Yo tiendo a pensar que al revés, que el momento que estamos viviendo, lejos de ser un momento que amerite discutir si no debería existir un gran hermano mundial, que sea finalmente elegido por los países miembros y que legisle para todos, porque la tecnología hoy te permite ese ejercicio. Lejos de eso, el proceso que avecinamos, no me preguntes cuándo va a empezar, pero el proceso que avecinamos es un proceso de fraccionamiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de lo local cobra eminencia. La fuerza de lo local y de lo inmediato y de lo próximo, dado que ahí se ve reflejada identidad verdadera, la identidad verdadera de una persona no tiene tanto que ver con la ficción de la arbitrariedad de la ciudadanía nacional, no tiene tanto que ver con eso, como con el lugar en donde nace su familia, se realiza, con la mejilla en donde le pega el viento, con la inclinación del sol en donde hace las labores.
con los olores de su zona, con su vecindario. Ya lo decía Tocqueville, en las comunas se realiza el espíritu de los pueblos libres. Un pueblo es libre por la vida que tiene en comunidad. Y una nación no necesariamente es una comunidad. Una nación es, por sobre todas las cosas, una ficción territorial que eventualmente adquiere identidad por un trabajo meticuloso de creación de ciudadanía. Bueno, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, si eso ocurre solamente en aquellos casos en donde se tiene el monopolio de uso de un territorio, ¿cómo haríamos para que ocurra con entes sobre un territorio que no es de nadie, como es el territorio de la globalidad? Bueno, no veo ninguna posibilidad de que ese problema se salve. Asociado, perdón, a eso que decís, tomo otra pregunta que voy eligiendo algunas preguntas que se van, por así decirlo, uniendo. Acá hay una interesante pregunta que dice, entonces, ¿el territorio jurídico debería ser también un territorio jurídico global? Podría, si se pusiesen de acuerdo, pero está demostrado que dada la diversidad que tiene nuestra raza, dada la diversidad y la libertad que tiene en ser diversa, porque la diversidad es un rasgo, pero también es una elección. Si yo decido ser diferente y profesar otra fe y trabajar de otra manera y tratar de otra manera a las plantas y a los animales, y yo opto por, y la comunidad inmediata mía adhiere, y creamos alrededor de eso una idea de coexistencia y convivencia, bueno, ¿por qué alguien va a tener que venir a imponerme que en realidad la religión que yo profeso es equivocada y en realidad debería profesar otra religión y que las leyes que yo utilizo, ¿se entiende? Ujú. Sí. Entonces acá no es un tema de imposición por naturaleza, acá es un tema de imposición práctica, empírica. Es empírico lo que estamos diciendo, es empírico que 7.000 millones de personas, en donde Internet ha permitido mixturas nuevas que todavía ni siquiera tenemos mapeadas, Edgardo, todavía no tenemos mapeado qué es lo que surge del intenso intercambio que tenemos a través de esa plataforma, o comercial, o cultural, qué es lo que surge en términos de nuevas mixturas. Cada una de esas nuevas mixturas se va a sentir más cómoda en su propia minoría que siendo de alguna manera subsumida en un territorio ficticio más grande que le quiere imponer condiciones. Por eso tenemos el problema de las minorías que recién aparecen ahora de los pueblos originarios, que han sido en su momento minorías subsumidas en una idea de territorio más amplio y que han visto que en realidad es, desde el punto de vista contemporáneo, es este el momento de la voz de las minorías. Porque las voces de las minorías son las que están tomando finalmente un lugar en una mesa de donde habían sido corridas por acuerdo de las mayorías, que no digo que el acuerdo de las mayorías haya sido equivocado, fue el mejor sistema que existió para lograr el progreso que se logró hasta ahora, pero es insuficiente como sistema para darle participación a esas minorías. Entonces, ¿qué le va a quedar a una minoría como resguardo de su identidad? Hacerse fuerte en aquel espacio o lugar en donde esa minoría puede estar expresada. Y no queriendo reemplazar la voluntad de ese otro lugar más amplio, llamalo hoy territorio nacional, pero eventualmente territorio internacional, no va a querer tomar ese lugar porque no va a poder tomarlo, porque no lo va a representar. Y ese hoy, Edgardo, ese es el problema que tiene hoy nuestro vecino y querido país, Chile, con su nueva constitución. La nueva constitución de Chile, que se está por votar próximamente, en esa nueva constitución hay aproximadamente 17 sistemas
jurídicos diferentes, porque cada grupo originario estableció su propio Perdón. sistema jurídico. Entonces hay posibilidad de que esa elección, el ciudadano chileno la convalide. Las estadísticas dicen que no, las encuestas dicen que no. Ahora, una vez que se vote por el no, ¿hay posibilidad de que esas 17 comunidades que se vieron tan cerca de tener su propio sistema acepten mansamente que vuelven a la condición de ser ciudadanos de un único país delineado con un lápiz en un mapa? No lo van a hacer. No lo van a hacer. Con lo cual, lo que yo veo, más que globalidad como sistema de conformación, lo que yo veo es desagregación o fraccionamiento de lo que nosotros hoy vemos como unidades territoriales amplias dominadas por estados que hoy saben que tienen últimas millas que le están golpeando la cara. Ok, nos queda, perdón, tiempo para una pregunta más. Voy a unir dos preguntas. Dale, perdón por las respuestas largas. No, para nada, porque creo que las preguntas son disparadores. Esa es la idea, ¿no? Eh, a ver, dice Emma Kalmanash, ¿cómo se encararía el conocimiento de lo que es historia del Estado y el patriotismo? Historia del Estado y qué, perdón. Sí, ¿cómo encararías el conocimiento de la historia del Estado, del patriotismo, dado que hoy los aprendices no conocen nuestra historia o la tienen sesgada ideológicamente por usos políticos? Asociado a eso, hay una segunda pregunta que creo que tiene mucho que ver, que es dónde queda la identidad nacional frente a la global y si los jóvenes miran más hacia afuera que la realidad de nuestro país hoy. Yo creo que con esas dos preguntas unidas tenemos un digno cierre. Más Sí, que sí, me a quedan un ver, montón de preguntas y sí. bueno, y felicitaciones por tu exposición, por cierto. Yo creo que dónde queda el patriotismo o la idea de patria o de nación, si que los chicos no saben nada. Yo creo que los chicos saben una cantidad de cosas, por ahí no saben lo que la escuela está queriendo que sepan. Y yo creo que tenemos que indagar ahí, tenemos que indagar como principio pedagógico, si vamos a diseñar un sistema educativo, tenemos que indagar sobre esa pregunta básica. ¿Qué querríamos que se desarrolle como hábito en los chicos luego de 12 o 14 años de tránsito por un sistema? ¿Sí? Y la respuesta no tiene que ver con qué es. Para mí la respuesta no tiene que ver con qué es, no tienen que ver con que tienen que saber más de Sarmiento y de San Martín y menos de Güemes. Y no tiene que ver con qué, no tiene que saber más de la fotosíntesis y menos de manualidades hogareñas. Para mí la respuesta tiene que ver con la escuela debería ocuparse principalmente de entusiasmar a los chicos con la idea de aprender. ¿Por qué? Porque lo que tenemos por delante es un tremendo desafío de aprendizaje durante toda la vida, los chicos y nosotros. Entonces no tiene que ver con que una vez que nosotros logremos que los chicos desarrollen entusiasmo por la idea de aprender, bueno, va a ser muy fácil después para los chicos entender quién fue San Martín, qué hizo y qué no hizo. Y va a ser muy fácil entender muy bien cómo es el proceso fotosintético y por qué el dióxido de carbono y las enzimas y las proteínas. Porque la información está. De vuelta, la quinta razón mundial por la cual la gente accede a Internet es learn how to do things, aprender cómo se hacen las cosas. La idea del aprendizaje ya está naturalizada en la humanidad a partir de Internet. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, si tenemos a los chicos con nosotros durante un periodo tan largo de un sistema que ya está desarrollado de tal manera y no lo podemos desarticular porque no se puede, porque se rigidizó, bueno, por lo menos cambiemos la lógica de para qué sirve ese sistema. Ese sistema es un desperdicio, a juicio mío, que hagamos énfasis en una persona por sobre otra y no que lo entusiasmemos al chico con la idea de aprender de una, de otra, de otra, de otra y de otra. ¿Sí?
Y si tienen que leer un libro, que lean cualquier libro, que se entusiasme con la idea y con la aventura de leer, que lea la trama de un ensayo, el guión de un cuento, la belleza de un poema, que desarrolle paladar para la lectura y paladar para la música, y que desarrolle juicio para analizar ideas, que desarrolle buena sensibilidad para entender qué persona lo quiere ayudar y qué persona se quiere aprovechar de él, y que después aprenda lo que quiera. Y si quiere aprender de Sarmiento, que aprenda. Sarmiento fue una persona magnífica para la Argentina. Y si no quiere aprender de Sarmiento, que no aprenda nada. ¿Cuál sería el problema? Eso. Juan María, muchísimas gracias. Como siempre, fue como para pensar, es montones de cosas para pensar. ¿A dónde vamos, no? Como decimos, el aprender a aprender, ¿no? Motivar a los Totalmente. chicos a ese aprender a aprender en este mundo tan distinto que 5 años atrás, por así decirlo. Esto cambia Totalmente. exponencialmente y nadie sabe dónde va. Totalmente. Mira, yo tuve te cierro con esto, tuve una Sí, vivencia seguro. hace como 10 años, visité una escuela en San Diego, una escuela que estaba toda organizada a través de metodología de aprendizaje basado en proyectos. Entonces me metí en una clase de historia, era una escuela secundaria, me metí en una clase de historia para ver cómo estaba organizada la clase. Vi a los chicos trabajar en grupos, qué sé yo, terminó la clase, me acerqué, nos quedamos charlando con el profesor de historia y le dije, ¿cómo organizás tu año escolar? Y dice, bueno, yo dicto, suponete, historia del siglo XX, cuando empiece el año le pido a los chicos que se agrupen y que cada grupo elija un tema del siglo XX en el que le interesa profundizar. Y ese es el año escolar de ellos. Y yo le pregunté, y le digo, ¿y qué haces con todos los otros temas que quedan afuera cuando la persona elige un tema? No me importa nada, dijo el tipo. Yo lo que quiero es contextualizarlo con un evento que tenga el interés de ellos y hacerlos trabajar todo el año sobre ese evento, sobre todas las dimensiones que tocan esa problemática que han elegido, sobre la contextualización adecuada de época, sobre las fuentes que son válidas y las fuentes que son confusas, sobre cómo exponen y cómo se trasladan a esa época para contar cosas que a veces está afectada por el juicio de ellos de esta época. Y una vez que los chicos gradúen en poder entender y comprender bien la complejidad de un proceso histórico de ese momento, ya automáticamente quedan habilitados para hacer lo mismo con cualquier otro evento del siglo XX. Y llegarán a esos otros eventos cuando lo crean necesario, cuando tengan curiosidad o cuando alguien se los exija, porque en base a eso va a haber alguna decisión que va a depender, va a depender de que lo sepan mejor o peor. Fin, se acabó. Aprendizaje basado en proyectos. Hoy podríamos tener todo el sistema educativo organizado a través de aprendizaje basado en proyectos y sería mucho más estimulante. ¿Sabés cuál es el problema, Edgardo? Que el aprendizaje basado en proyectos es de final abierto. No termina con una prueba. El aprendizaje basado en proyectos es una travesía, es una trayectoria. Y no sé, pensando en voz alta y podemos seguir hablando mucho, mucho más tiempo. Y creo que el otro problema es que necesitan los docentes una capacitación muy distinta probablemente a la que actualmente tienen, ¿no? Para poder Totalmente, realizar totalmente. eso, ¿cómo es que se hace? Bueno, por un lado, cómo se preparan los nuevos docentes y por otro lado, cómo se reentrena a los docentes que, bueno, que hoy están en funciones, ¿no? Pero es un mundo muy distinto. Muy Pero bueno, distinto. Juan María, mil gracias de vuelta, gracias, bueno, a todos ustedes que están participando hoy. Nos vemos de aquí a 15 días con Gastón Vigo Gasparotti, que nos va a hablar de, bueno, de educación en la Camazúa Argentina. Bueno, Gracias y gracias, bueno, nos vemos Edgardo. cualquier día y Dale, dale. presencialmente nos veo, ¿no? Dale, dale, dale. Dale, Yo un te agradezco abrazo fuerte y muchísimo. gracias. Gracias a todos, ¿eh? Hasta luego.